pues aquí tengo un ejemplo que es tomado del libro de Montgomery, es el problema 423 del final del libro, y se trata de un cuadro grecolatino con los datos que se tienen aquí en esta tabla. Así que pues para codificar estos datos, lo que se tiene que hacer es primeramente poner en una variable tipo vector, los datos numéricos del cuadrado latino en forma de vector, y así se van poniendo vector por vector, renglón por renglón, hasta pues tener todos los valores del cuadrado grecolatino. Como se puede ver aquí, pues este es un vector lineal de una sola dimensión, pero para facilidad de lectura, por cada columna se puede ir poniendo una nueva línea. Por cada renglón del cuadrado de la tabla se puede ir poniendo una nueva línea aquí en el código. Luego se codifican los factores, los operadores del 1 al 4, los órdenes de ensamblaje del 1 al 4. Aquí se codifican los factores de los operadores, va en el orden 1, 2, 3, 4 y se repite sucesivamente por 4 veces. Luego del ensamblaje se repiten cada uno 4 veces, esto es ensamblaje 1 4 veces, 2 4 veces, etc. Y esto es lo que hace esta función rep, repitiendo cada uno 4 veces. Luego aquí está la parte del cuadrado grecolatino, se codifica el alfabeto en latino como se indica en el cuadro: C, B, D, A para el primer renglón, B, C, A, D para el segundo, etc. Y luego entonces se codifica el alfabeto griego. En este caso pues utilicé letras latinas para representar las griegas, siendo B beta, C gamma, D delta y A alfa. Y pues se codifican pues en el orden que aparecen en la tabla del ejemplo del libro. Luego finalmente se genera un data frame, que es con lo que se va a trabajar, que tiene en cada renglón, en el primer renglón todos los datos, en el segundo renglón los operadores, el factor de los operadores, en el orden establecido que concuerde con los datos. En el segundo renglón el del ensamblaje también va a concordar con los datos. En el tercer renglón el del alfabeto latino y en el otro renglón el alfabeto griego. Y cada uno de los datos o cada uno de los valores de los factores debe concordar con aquellos de los datos de la tabla del ejemplo del libro. Y para mostrar eso, pues la forma más fácil es poner aquí la tabla. Y pues precisamente aquí están los datos en forma de renglón: 11, 10, 14 y 8 son estos. Corresponden a los operadores 1 al 4, como se ve aquí. Corresponden al primer tipo de ensamblaje, como se ve aquí. Corresponden a las letras latinas C, B, D, A, C, B, D, A, como se ve aquí. Y las letras griegas beta, gamma, delta y alfa. Beta, gamma, delta y alfa, como se ve aquí. Y bueno, así sucesivamente se van poniendo cada uno de los datos correspondientes y listo. De este modo se van a trabajar los datos para el ANOVA y para el modelo lineal. Ahora bien, anteriormente se había mostrado una forma de obtener el ANOVA de los datos en el video tutorial del capítulo 3, pero aquí pues existe un otro modo de resolverlo o de mostrar los datos de la ANOVA, y es primero generar el modelo lineal de los datos
con respecto a los 4 factores que tenemos aquí. Los 4 factores que sabemos que son aquel correspondiente al alfabeto greco-latino, el alfabeto griego-latino, el factor del ensamblaje y el factor del operador. Ese modelo lineal se guarda en una variable que se llama resultados, y lo que resta por hacer es escribir la función ANOVA resultados, siempre y cuando resultados o results en este caso sea un modelo lineal, y se muestra de este modo. Entonces se tienen los factores, los residuales, o en este caso el error, los grados de libertad, la suma de cuadrados de cada uno, el medio, medio de la suma de cuadrados, el valor f. Como se ve aquí, para el error no existe un valor f ni tampoco un valor p, y pues el valor p de cada uno de los factores. Muy bien, una cosa interesante que se puede hacer en R es hacer esta gráfica, que es una gráfica ggplot, en el que se tiene como entrada, como datos de entrada, la tabla precisamente transpuesta, esto es como columnas, y se toma la primera columna, que es la de los datos, y finalmente se escogen estos valores. X representa al operador, Y representa al ensamblaje. Las columnas son el alfabeto latino, y el tamaño el alfabeto griego. Y este código de aquí pues plotea o grafica los datos de este modo, en el que en el eje de las X tenemos a los operadores, en el eje de las Y los tipos de ensamblajes, y vemos que, por ejemplo, para el alfabeto latino tenemos diferentes colores, los tenemos codificados en diferentes colores, y vemos que no se repite ningún renglón ni columna para cada uno de los colores, y también diferentes tamaños, pero para el alfabeto griego. Y también podemos ver que no se repite ningún renglón ni columna para los tamaños. Entonces, de este modo se puede representar la información del alfabeto grecolatino de una forma pues tal vez más fácil de entender. Muy bien, ahora un otro de los ejemplos, pero del capítulo 5, para hablar de la fórmula que se utiliza para el ANOVA. Bueno, primero, como se puede ver aquí, para el modelo lineal se utiliza este signo más para agregar cada uno de los factores al modelo. Ahora, para el ANOVA con interacción entre factores, lo que se hace, bueno, pues es nuevamente generar los datos del mismo modo. Y aquí pues ya estandaricé un poco más la forma de generar pues el código. Ya nada más puse el factor A, el factor B, el tamaño del factor A, el tamaño del factor B, el número de muestras, como son 3 muestras, o 3 réplicas, y la forma de codificar la interacción entre los factores es esta de aquí. Entonces, pues para ANOVA utilicé la forma usando la función A o B de los datos, que son pues los datos del problema, con respecto de cada uno de los factores, que son A, el factor B y la interacción entre los factores. Y el modo en el que esto lo regresa pues es precisamente del modo correspondiente. Tenemos el factor A, sus grados de libertad, el factor B, sus grados de libertad, y la interacción entre A y B, sus grados de libertad. Y bueno, nuevamente la suma de cuadrados, el medio de la suma de cuadrados, el valor f y el valor p. Y bueno, pues es eso.
De ese modo se puede generar o hacer el ANOVA de pues de una colección de datos con interacción entre factores. También se puede ver pues los residuales, se pueden graficar los residuales de este modo. QNorm, datos STRS, que pues viene a partir del modelo lineal, y la línea que se ajusta a esos datos. También se pueden graficar los residuales estandarizados con respecto de los factores, del factor A por ejemplo, o del factor B. Y otra forma de observar los residuales es simplemente desde ese modelo lineal, después de haber sacado los residuos estandarizados del modelo lineal, pues se plotean los datos del modelo lineal y se obtienen estas gráficas de aquí. Aquí se ve por ejemplo que son los cuantiles con respecto de los residuales estandarizados. Y bueno, todas estas gráficas en las que podemos ver pues que sí existen ciertos patrones, pues que se deben a la interacción entre los factores. Y pues aquí también la gráfica de los residuos con respecto de la velocidad de alimentación, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Pero creo que nos es más representativa esta gráfica. Bueno, este conjunto de gráficas. Para el inciso E, que pide obtener estimaciones puntuales de acabado superficial, pues lo que se hace, se tiene entonces el modelo lineal de los datos, y estos datos tienen pues una propiedad que son valores ajustados, fit values. Y agarro del 1 al 4, del 13 al 16 y del 25 al 28 y lo arreglo en una tabla que se llama estimaciones. Le pongo sus nombres a las filas y a las columnas y listo. Hay que ver una cosa aquí, que tengo el modelo lineal. Lo que sucede es que datos.lm pues es esto de aquí. Nos arroja los coeficientes, y bueno, varios valores. Nos muestra aquí la fórmula, por ejemplo, datos con respecto de los factores y la interacción entre los factores, pero también podemos ver que tiene pues esta propiedad, y pues es esto de aquí. Entonces, pues por ejemplo, el valor 73, que es este de aquí, se repite 1, 2, 3 veces. Entonces lo que se hace pues es con este código es ordenar cada uno de esos valores 66, 73, 87, 99 y relacionarlos únicamente con los valores del factor A. En caso contrario se tendría pues un 66 por cada una de las réplicas que hubo en el experimento, y pues eso pues no nos es significativo, nos basta con un valor ajustado que represente pues esas réplicas. El valor P pues se extrae a partir de la ANOVA, del summary de la ANOVA, y pues está en cada uno de los renglones, en el primero, segundo y tercero, en la columna 5. Ahí está el valor P, y de hecho aquí se puede observar. Y bueno, aquí también se pueden ver el summary de los datos del modelo lineal de los datos, que tiene
el valor mínimo, la media de los residuales, el máximo de los residuales, la desviación estándar estimada, el error, etcétera, ¿no? Da pues varios datos. También va información, el modelo lineal de los datos. Luego, cuando se tienen tres factores, por ejemplo, el factor A, el factor B y el factor C, pues hay que codificarlos de cierto modo. Por ejemplo, el factor A que vemos aquí, hay que repetirlo cada uno de los valores del factor 12 veces. ¿Por qué 12 veces? Porque aquí tenemos que todas estas dos filas de aquí corresponden a este factor, a este nivel del factor A. Luego entonces tenemos tres columnas por dos filas, 12 veces el primer nivel del factor A, el segundo y el tercer nivel del factor A. Luego, con respecto del factor B, que pues es el correspondiente a las horas, pues se tienen tres columnas que corresponden al primer nivel del factor y tres columnas que se corresponden con el segundo nivel del factor. Y esto, para repetirlo por el número de filas, se utiliza este valor de aquí. Nótese que aunque estoy utilizando la misma función rep, aquí no estoy utilizando la variable each como lo estoy haciendo en este renglón de aquí. Y lo que hace no utilizar la variable each es que no va a repetir cada uno de los valores 6 veces, sino que va a repetir el vector 6 veces, el vector completo, no cada uno de los valores. De ahí pues que aquí dice each y aquí no. Y luego el factor C pues son los valores de presión 400, 500 y 650, pues 2 veces, ¿no? Entonces pues una forma de hacerlo es pues simplemente repetirlo 12 veces. ¿Por qué 12 veces? Porque tenemos que estos tres valores, 400, 500 y 650, se van a repetir por 2 veces ese conjunto de valores y por 6 veces los renglones. Y 6 por 2 es 12. Ya está. Se genera la tabla de los datos, convirtiendo los datos en matriz con un número de columnas de 6 y por fila. Se le dan los nombres a la tabla, a las columnas y filas de las tablas, que son los valores C y los factores C y A, y se obtiene esta tabla. Finalmente, pues se utiliza un alfa de 0.05 para evaluar o para hacer el ANOVA de este modelo. Se tienen los niveles del factor A, que son 3, los niveles del factor B, que son 2, las 2 horas, y los niveles del factor C, que son 3, los 3 niveles de presión, y el número de réplicas por cada uno son 2 aquí, 2 acá, etc. Y pues la fórmula en este caso es el factor A más el factor B más el factor C más la interacción entre el factor A y el factor B más la interacción entre el factor A y el factor C más la interacción entre el factor B y el factor C más la interacción entre los tres factores A, B y C. Y bueno, pues aquí en el ANOVA se puede observar pues cada uno de los factores, siendo un número de ellos una interacción entre factores fundamentales, si se puede decir así, y sus grados de libertad, la suma de cuadrados, el medio de la suma de cuadrados, el valor f y el valor p. También se pueden construir las gráficas de los residuales a partir del modelo lineal, pasándole la misma fórmula que para el modelo de la ANOVA, obteniendo los residuales y pues ploteando, ¿no?, todo esto. También se puede hacer
la gráfica de cajas y bigotes para, por ejemplo, por factores. Aquí está del factor C, por ejemplo, o las columnas, siendo estas tres primeras las correspondientes al factor B y estas tres segundas correspondientes al segundo nivel del factor B, mejor dicho. Este es el primer nivel del factor B y el segundo nivel del factor B. Y aquí, pues cada uno de los niveles, ¿no? Estos dos valores corresponden al primer nivel del factor A, estos dos al segundo nivel del factor A y estos tres al tercer nivel del factor A. Y aquí, y esto considerando el primer y segundo nivel del factor B. Aquí se hace la misma gráfica, pero considerando solamente el segundo nivel del factor B, que son las 4 horas, si no mal recuerdo. Entonces, pues hay una diferencia notable en algunas de las cajas y bigotes de las dos tablas, como esta de aquí. Muy bien. Pues con estos códigos puede parecer fácil hacer el análisis de esta información de aquí. Entonces, pues aquí simplemente se codifican los valores de la tabla, menos 3, menos 1, menos 1, 1, son todos estos correspondientes. Los niveles del factor A, que aquí por simplificación voy a dejarlo como A simplemente, ya sabemos que es el porcentaje de carbonatación y son 3 niveles repetidos cada uno 8 veces, que son 2 veces 4, 1, 2, 3, 4, por 2 renglones. Los niveles del factor B, que son 25 y 30 P6, voy a dejarlo nuevamente como B, debido a que va a ser más fácil, debido a que pues, el código ya se está pues estandarizando un poco de esta forma, ¿no? Simplemente datos y factores, tabla, para no utilizar más variables o diferentes nombres, ¿no? Y se ve aquí que es el vector 25, 25, 30, 30, correspondiente a estas dos y estas dos columnas, repetidas 2 por 3 veces, que son 6. Y el factor C, que corresponde a la rapidez, que tiene dos niveles, 200 y 250, repetido cada uno 12 veces. Entonces es este conjunto, este par, por 2 por 6, 12 veces. Pues la misma tabla otra vez, número de columnas, son 4 columnas, y bueno, se genera aquí esto. Entonces, pues a partir de aquí es fácil tomar este código, copiarlo en esta celda, escoger un alfa de 0.05, como suele suceder. Los niveles del factor A son 3, los niveles del factor B son 2, los niveles del factor C son 2 también, y el número de réplicas son 2 también. El ANOVA pues se saca con la misma fórmula, datos, cada uno de los factores, considerando algunos de ellos como interacción entre los factores, cada posible interacción entre los factores, el valor F, el estadístico de pruebas. Aquí lo estoy sacando como primer grado de libertad, utilizando los grados de libertad correspondientes a la interacción entre los tres factores, y como segundo grado de libertad aquel correspondiente al del error.
lower tail else false, debido a que solamente utilizamos la parte superior, mejor dicho, la cola superior o la cola derecha del estadístico de prueba F, y pues se evalúa, ¿no? Se compara F005 contra el de el ANOVA, que en este caso vamos a ver si corresponde con la fila. Dice aquí, objeto datos no encontrado. Esto se debe a que pues no he digamos corrido esta celda y entonces no se han generado los datos. Una vez generados los datos, entonces puedo correr esta celda y entonces sí me muestra los datos obtenidos. Lo que me interesaba aquí era pues comparar ANOVA, que corresponde al séptimo renglón. Listo, ya está. Y pues sí, se acepta la hipótesis nulla en este caso. También se puede tomar este código para ver los residuales. Se ejecuta el código. Se plotea, por ejemplo, el modelo lineal de los datos, pero también otra cosa interesante es... Muy bien, entonces aquí tengo el código que se utiliza para los cuantiles. Aquí le voy a poner datos. Bueno, no, esto ya lo tenemos. Y simplemente voy a plotear datos residuales estandarizados y digamos el modelo lineal que se ajusta a ellos, y se obtiene algo así. A ver, voy a volver a intentar y pues sí, se ve una clara interacción entre factores. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no consideramos una de las interacciones, por ejemplo, o dos de las interacciones, por ejemplo estas dos últimas? Pues se obtiene algo semejante a esto. Y aquí en los residuales estandarizados pues se obtiene también una gráfica similar. Bueno, entonces pues se puede observar que pues el tomar o no tomar en cuenta ciertas interacciones de los factores sí puede afectar en el modelo. Y pues listo. Entonces ese es el modo en el que se pueden hacer análisis de varianza utilizando R, el lenguaje de programación R, en un ambiente de programación como lo es Jupyter Notebook. Ahora bien, una cosa interesante de esto es que se puede descargar como PDF vía LaTeX. Entonces este comando o esta función lo que hace es generar un archivo, una versión en PDF de esta notebook, que en este caso voy a abrir con Firefox, y pues lo muestra en PDF, ¿no? Los problemas, la fecha, el enunciado, la tabla que se importó aquí con el código, este código. Tengo una carpeta que se llama Images y que tiene pues imágenes correspondientes a las tablas, en este caso 5.2, que es esta tabla, y pues el código correspondiente. Esta función sirve para remover los datos de pues corridas anteriores. Por ejemplo, en la notebook de los problemas tengo, por ejemplo, el problema 5-2, las celdas de ese problema correspondientes a ese problema, el problema 5-3 que utiliza los datos del mismo problema, y luego tengo, por ejemplo, el 5-7 que usa un problema diferente o datos diferentes. Para eso utilizo esta función
remove pues todos los datos que se han generado hasta el momento y pues vuelvo a generar datos con valores diferentes. Entonces no me tengo que preocupar con pues que existan datos duplicados o que los datos no tengan el valor que deberían de tener, que tengan valores de problemas anteriores. Esta función me ayuda a evitar eso. Y pues bueno, eso sería pues todo con respecto de los problemas o los ejemplos, mejor dicho, del capítulo 5. Que pues todo esto fue con tal de ver cómo se puede resolver este problema, este ejemplo del capítulo